Bueno, ¿cómo estás? Sos la primera que se conecta. Bueno, de todas maneras, esto de hacer el vivo con el ingreso y en realidad ver el año astrológico un poco, es algo que se me ocurrió hoy, porque, bueno, en realidad es más la excusa como para hablar un poco de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de la astrología. Y ya que estás acá, entonces te contesto tu pregunta, porque vos me habías preguntado si esto tiene, si el ingreso de Aries tiene alguna incidencia al mirarla en la carta natal. Y en realidad sí y no. Eh, sí, porque el ingreso del cero de Aries, desde la tradición astrológica, se lo toma como la revolución solar del mundo. Entonces, todo lo que afecte al mundo te va a afectar a vos y a mí de manera directa o indirecta. Eh, y hay como una frase astrológica que siempre se repite, que dice que, bueno, que lo mayor en realidad, y se entiende por lo mayor la revolución solar del mundo, la revolución solar del país, los ciclos astrológicos. Lo mayor siempre va a predominar sobre lo menor, que vendría a ser nuestra propia carta natal. Así que desde ese lado sí, tiene algo que ver, pero específicamente para lo que es lo práctico de la vida, no. Del día a día, no tiene nada que ver. Lo primero que quiero comentar respecto al ingreso, a mirar el ingreso del sol en Aries, primero, ¿qué significa el ingreso? El ingreso es el cruce del, acá tengo mi mundo, es el cruce, en los equinoccios se producen en el cruce de la eclíptica con el ecuador. Son momentos que son significativos porque son momentos en que las horas del día son iguales que las de la noche. Es un hito astronómico, se puede medir, se puede saber, digamos, en qué lugar se encuentra ese punto, ese cero de Aries, y a partir del cero de Aries empezamos a medir el zodíaco. Cuando el Sol cruza por ese punto, ese es el momento de, para nosotros, el equinoccio de otoño, para el hemisferio norte, el de primavera. Así que es realmente un hito astronómico y siempre fue considerado por la astrología, desde sus inicios, como la forma de evaluar la revolución solar del mundo. Este cero de Aries es especialmente significativo porque aparte viene con una lunación, una luna nueva en Aries, que se va a producir unas pocas horas después, como reafirmando lo que cuenta el ingreso. Pero bueno, yo acá tengo un leve punteo de las cosas que quería decir hoy para no olvidarme. Bueno, hola Elisa y Roxana que están ahí, gracias por estar. Esperen que los voy a saludar. Bueno, que en realidad el ingreso ocupa un año, pero nosotros no podemos entender una cuestión que tenga que ver con astrología mundial sin tomar en cuenta los ciclos más grandes. Y acá hay algo muy importante, porque en realidad estamos viviendo una época en donde hubo muchos ciclos que comenzaron, ciclos importantes que comenzaron. El más importante de ellos, considero, porque tiene que ver con un ciclo que dura 240 años, es el cambio de triplicidad, es la conjunción que se dio entre Júpiter y Saturno en Acuario en el año 2020. Bueno, pero antes que eso voy a ir por orden cronológico de cómo venimos en el mundo con las configuraciones, cómo nos vienen modificando. Bueno, lo primero que tuvimos fue en el 2020, todos lo vamos a recordar, la gran conjunción en Capricornio, donde estuvo Saturno, Plutón, Mercurio, Júpiter y el nodo sur. Bueno, realmente una súper gran conjunción. Siempre las conjunciones de Saturno-Plutón
traen una sensación de fin de ciclo. La conjunción anterior de Saturno-Plutón se había producido en 1982, en Libra. Pensemos nosotros qué es lo que pasó en 1982. Acá en Argentina lo recordamos muy bien con las Malvinas, pero en el mundo, en realidad, bueno, fue un momento muy crítico, un momento sobre todo muy crítico social y económicamente. Así que, y diría que hasta fue el comienzo del ciclo neoliberal puro y duro, ¿no? Que se dio a partir de los años 80. Bueno, así que realmente las conjunciones de Saturno y Plutón traen esta sensación. Fíjense que se dio en el signo de Capricornio, y es muy llamativo, ahí en ese signo domina Saturno, tiene el poder sobre todo el resto de los otros planetas que estaban ahí. Pero fíjense que trajo la consecuencia polarizada, que fue Cáncer, ¿no? Quédate en tu casa, ¿no? El repliegue para cuidarnos, ¿no? O sea, fue el eje. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó con esta configuración en realidad? Porque primero todos imaginamos, bueno, primero vimos el tema de lo que fue la pandemia. Nuestra reacción inmediata fue, ay, bueno, todos humanos, todos vamos todos juntos y vamos a ir todos contra esta enfermedad maldita. Bueno, eso fue como, duró, no sé, habrá durado un mes. Enseguida, ¿qué es lo que se empezó a ver? Empezó a verse que las clavijas del sistema se ajustaban. La característica justamente de Saturno es endurecer, secar, con lo cual nada puede aflojarse existiendo una configuración de este tipo. Hay que pensarlo objetivamente. ¿Qué hace Saturno? Seca y endurece, rigidiza, no afloja, no nos hace a todos hermanos y humanos, digamos, más bien nos endurece. ¿Y qué es lo que pasó? Concentró el poder, vimos claramente cómo había una concentración de poder económico y que, por ejemplo, con respecto a la pandemia, el salvarse o no salvarse tenía mucho que ver con tu poder económico, como país estoy hablando, ¿no? Como país, como continente, ¿no? Entre otras cosas, pero principalmente eso, principalmente era la capacidad del país de actuar y, bueno, de responder, ¿no?, a esa situación. Con lo cual, ¿qué es lo que trajo? Aparte, todos después nos fuimos enterando cómo empresas vinculadas a la farmacéutica, a la alimentación, bueno, a los combustibles, a la comunicación, las empresas de tecnología, ¿no?, cómo se llenaban de dinero mientras estaba todo el mundo parado. Digamos, hubo una concentración máxima de poder, que lo vimos claramente. Eso fue lo que pasó en el 2020. Esta concentración de poder y esta aparición de lo ominoso, de lo que no se puede controlar, trajo también un repliegue del propio ser humano hacia lo que siente seguro. Y a partir de acá empezaron también las ideologías extremas, los extremismos, sobre todo los de derecha, que se vuelve como muy agresiva, muy violenta, queriendo volver a épocas ya pasadas hace mucho tiempo, ¿no? En lo que tiene que ver con las costumbres, bueno, todos ya estamos viendo eso, ¿no? Así que bueno, esta conjunción en Capricornio, ¿qué dejó? Dejó visible la concentración del poder económico en pocas manos y bueno, es relevante porque esto es específicamente, claramente saturnino, ¿no? Yo, perdón, pero estoy leyendo el punteo. O sea, el sistema llegó a un grado tal de concentración y de desigualdad que, bueno, en este tipo de eventos solo se salvaron los que podían afrontarlo. Fue, digamos, como algo selectivo, hasta diría. Bueno, al año de esta gran conjunción, la pandemia, después de estar todo el 2020 encerrados en casa, la actividad productiva detenida, económica, todo detenido, al año, ¿qué pasa? Bueno, la conjunción de Saturno y Júpiter en Acuario.
que fue en diciembre del 2020. Bueno, ¿qué pasó cuando se produjo esta conjunción? A primera vista, lo primero que pasó fue que apareció la vacuna. Y por lo tanto, bueno, la ciencia nos salvó. Bueno, esto tiene dos miradas. Siempre todo tiene varias posibles miradas. La mirada positiva, la mirada negativa. Pero básicamente ya Saturno cambia de signo, cambia de Capricornio, signo seco, duro, pasa a Acuario, signo húmedo de aire, y entonces la cosa se flexibiliza un poco más, se activa el comercio, bueno, etcétera, todo este tipo de cosas. Lo importante de esta conjunción de Júpiter y Saturno en un signo de aire es que es el inicio de un nuevo ciclo de grandes conjunciones de estos dos planetas que de alguna manera tienen en sus hombros el desarrollo de la humanidad, ¿no? Júpiter y Saturno son los planetas sociales. Entonces, sus ciclos tienen que ver con estos movimientos, estos cambios de sistemas políticos, económicos, sociales. Esta conjunción que se dio en Acuario, en un grado de Acuario, se da cada 240 años. Quiere decir que si nosotros volvemos 240 años atrás, ¿cuáles eran los países hegemónicos? Digamos, la distribución social, la sociedad no era la misma, el sistema no era el mismo. Y ahí se ve claramente cómo caen, suben, bajan gobiernos, imperios, etc. Según los árabes, según la astrología árabe, a este evento que se da cada 240 años, ellos le llamaron conjunción media de Júpiter y Saturno, y está vinculado a la organización política, social y económica y a los sistemas de gobierno. Y dice: a causa de esta conjunción media se induce en el mundo la generación y la corrupción, especialmente en las personas, el traslado del poder de una nación a otra, de un país a otro y de una dinastía a otra. Fíjense qué importante que es esta conjunción, que se produjo en el 2020, a los pocos meses de haberse producido la gran conjunción en Capricornio. Así que realmente estamos ante un momento muy importante, muy trascendente de la humanidad. Estamos viviendo en medio de una crisis que, por supuesto, no le vemos en este momento una salida visible, y aparte no sabemos tampoco en qué va a terminar. Pero bueno, todo esto forma parte de un gran ciclo de 240 años que recién está empezando. Para la astrología, los signos de aire, la triplicidad de los signos de aire y el cambio de triplicidad de Júpiter y Saturno corresponde al ascenso de los países de Oriente. Notemos, los países de Oriente. Con lo cual, bueno, China, Rusia, ¿no? Sobre todo, bueno, estamos viendo ahora que el momento de la crisis, del cambio, que nada muere sin pelear. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una pelea entre la OTAN, digamos así, a grosso modo es eso, y China. Esos serían los dos actores reales de esta situación, ¿no? Bueno, otra cosa que estamos viendo también con esta cosa de Júpiter, Saturno en Acuario, es esta cuestión de... porque ¿qué es Acuario? Un signo de aire, es un signo mental. Así que ahora empiezan 240 años de una triplicidad cuyo valor se encuentra en lo mental. Venimos de 240 años de una triplicidad de tierra, es decir, cuyo valor se encuentra en lo material. Entonces, ya vamos vislumbrando, las cosas no suceden de un día para el otro, vamos vislumbrando ya de un tiempo a esta parte la valorización que se hace de todo tipo de carreras que tengan que ver con lo tecnológico, con lo mental, que realmente el capital
el capital que empieza a valer es el capital mental, lo que sabe la persona, más incluso que lo que tiene, ¿no? Empieza a darse ese tipo de concepto, empieza a aparecer ese tipo de conceptos, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta cuestión del aire, ¿no? Pero bueno, también tenemos el lado complicado, o polémico, mejor dicho, ¿no? Porque complicado, malo no es, porque la verdad que el chat GPT ya lo usé varias veces y me parece que está buenísimo, ¿no? No sé si ustedes lo probaron, pero entiendo que esto es algo que está recién empezando y no sabemos ni cómo va a terminar. Estamos al borde de una revolución tecnológica casi de la misma calidad o cualidad que la que tuvimos a principios del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX. Así que realmente esto es algo muy poderoso. Pero claro, acá juntamos concentración, acordémonos que veníamos de la gran conjunción en Capricornio, con el mundo mental. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, sí, si bien hay una cosa ligada a Acuario que tiene que ver con la humanidad y con la unión y con aceptar las diferencias, y otras cosas más, digamos, ¿no? En realidad, Acuario es un signo regido por Saturno, y lo que estamos viendo acá es también la concentración de poder de las empresas que tienen que ver con lo mental, sea de lo tecnológico o sea de los medios de comunicación. Porque al final de cuentas, ahora ya la manera de convencerte y convencerme de aceptar digamos, el status quo es a través de que yo misma quiera pertenecer a esta situación y a este status quo, quiera formar parte de esta sociedad y quiera ser un miembro productivo y yo misma entre en el juego y entre en la maquinaria por propia voluntad. ¿Y cómo logran eso, que uno se esclavice por propia voluntad? Bueno, eso a través de la manipulación mental. ¿Y cómo es la manipulación mental? Sin querer parecer conspiranoico, es simplemente a través de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, la generación bueno, ahora se me fue la palabra. Así que, bueno, esta es la situación. Hay otros aspectos de Acuario que creo que son menos negativos, o sea, para no ser tan tremendista, ¿no? Y que creo que tiene que ver con esto de recuperar, realmente recuperar el encuentro social, los lugares de encuentro social. Que eso sí, eso es vivir Acuario en el plano de lo terrenal, no en el plano de lo mental. En el plano de lo mental estoy en la computadora y tengo amigos imaginarios en mis redes sociales, digamos, ¿no? En el plano de lo concreto tengo que aguantarme, estar en un club, en una reunión, interactuando con personas con las cuales tengo los mismos intereses, pero que posiblemente no piensen igual que yo. Eso sí es un reto mayor, digamos, sí, el contacto, ¿no? Ahora, en la medida en que avance toda esta cuestión tecnológica y de encerrarnos en nuestras casas y en nuestros celulares, estos espacios se van a ir achicando cada vez más y de alguna manera eso va a contribuir al aislamiento, al mayor aislamiento, ¿no? Así que es como una bola de nieve que en algún momento hay que romper, ¿no? Se sabe que uno solo logra mucho menos que en grupo, ¿no? Así que bueno, esto es algo como para pensar. Bueno, siguiendo con todas las situaciones que nos vino tocando como humanidad durante estos últimos 2 años, no puedo dejar de nombrar a la cuadratura Urano-Saturno que tuvimos durante todo el 2021 hoy estuvo operativa hasta el 2022. O sea, no nos dio paz esta cuadratura. ¿Y qué es esta cuadratura? Bueno, es la lucha de los principales actores de este sistema. Es el capital contra la industria, es la finanza contra la tecnología. No somos, digamos, en un punto no se puede decir Saturno es la izquierda, Urano la derecha o al revés. Digamos, no, acá esto lo que habla es que el sistema no está encontrando, digamos, está luchando, cada uno de los protagonistas del sistema están luchando por mantener su lugar
y la situación de cuadratura permanente es esa inestabilidad. Fíjense que las cosas, ¿no?, que fueron pasando, no sé, por ejemplo, elecciones en Perú, gana Pedro Castillo en Perú, nadie se imaginaba que iba a ganar Pedro Castillo en Perú, no logra asumir, y cuando asume dura un año, digamos, y ahora está preso, digamos, hay subidas y bajadas. Esto es como un gran sub y baja de distintas miradas y distintas formas de organización político-social de cada estado. En Brasil estaba Bolsonaro, bueno, después vino Lula, pero después golpe de Estado, casi golpe de Estado. Digamos, la situación está compleja, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que uno puede decir. Bueno, en medio de todo esto, el ingreso de Saturno a Piscis, que lo que tiene de bueno es que dejó de hacerle la cuadratura a Urano. Entonces ya no le hace más esa inestabilidad. Posiblemente venga por otros lados. Posiblemente lo podamos ver en el ingreso de Plutón a Acuario, del cual ya vamos a hablar. Pero bueno, Saturno va a traer en Piscis, va a traer temas que tengan que ver con las aguas, los mares, los océanos, la industria farmacológica, etcétera. Vamos a ver qué puede aparecer por ese lado, ¿no? Pero bueno, el gran evento astrológico del 2023 es el ingreso de Plutón en Acuario, que se va a dar pocos días después del ingreso al Sol en Aries. Realmente un marzo tremendo, tremendo. Bueno, es lo mismo, es como estábamos viendo la conjunción Júpiter-Saturno en un signo de aire, en el signo de aire Acuario, y ahora viene Plutón, también al mismo, va a tocar inclusive el mismo punto, vuelve a reafirmar todo esto que decíamos de la tecnología, del mundo mental, noticias sobre internet, informática, aviones, cohetes. Digamos, me imagino unos 20 años futuros, que es el tiempo que va a durar este tránsito de Plutón por Acuario, en donde realmente vamos a sorprender, no sé, inimaginable realmente, inimaginable. La semilla se está gestando en este momento, ¿no? Así que, bueno, el lado complicado de esto es que estos avances tecnológicos, de alguna manera, lejos de acercarnos a lo humano, nos aísle y nos aleje aún más. A ver, acá tengo un comentario. Dice, pienso que es una cuadratura menguante la de Saturno-Urano. Sí, es una cuadratura menguante. Esta lucha que se da seguramente tendrá que ver con lo que se genere en la próxima conjunción, que si mal no recuerdo es en Géminis. Sí, siempre, digamos, el ciclo anterior, el que está terminando, prepara, tiene el germen de lo que va a producir, de lo que va a aparecer en el ciclo siguiente, ¿no? Bien. Bueno, creo que de la guerra ya hablamos, y lo que quería nombrar, que esto pasó hace poco, es esta caída de los bancos que está viendo, así, cae uno, cae otro, todos ligados a la tecnología y las empresas de informática, pero son bancos muy especiales, son bancos realmente que dan créditos, daban créditos muy blandos, créditos, había un dinero muy fácil, y sobre todo daban créditos a gente adinerada, digamos, eran esos bancos que se movían dentro de las élites tecnológicas, y que aparte apostaban a este surgimiento de nuevas tecnologías, ¿no? Y de estas empresas de biotecnología, todas estas cosas futuristas que están empezando a aparecer, o vinculadas a la cripto, bueno, que algunas cosas sobreviven y otras no. A ver, sigue María Agnes. Claro, es lo que estaba diciendo, sincrónicamente dice, decís que es el cambio de la triplicidad de Júpiter-Saturno. Claro, todo muy aire, muy Acuario, todo muy mental. Y tenemos 20 años de Plutón en Acuario y 240 años del ciclo
de Júpiter-Saturno en aire, ¿no? Bueno, lo más llamativo, volviendo al tema del banco este que se fundió, es que fue fundado en 1982. ¿Qué pasó en 1982? Fue la primera incursión de Saturno-Júpiter en aire. ¿Por qué? Porque si bien cada 240 años se produce esta conjunción, se produce este cambio de triplicidad, una o dos conjunciones antes del final de esa triplicidad aparece el esbozo de la que va a venir. Entonces, en 1982 apareció una conjunción Júpiter-Saturno en Libra. Al año siguiente se dio la conjunción Saturno-Plutón en Libra también, en 1982. Pero después las conjunciones de Júpiter-Saturno volvieron a la Tierra, o sea, después en el 2000 se hicieron en Tauro y en el 2020 se hicieron en Capricornio. Bien, 1982, primer esbozo de la conjunción en aire, que aparece, empieza a surgir el boom de las empresas de informática. Fíjense que algunas duraron hasta ahora, que fue el momento en donde Plutón les hizo cuadratura partil, porque ahí estuve mirando la fecha de fundación, tengo la fecha, no la hora, de este banco, y Plutón estaba a 28 grados y pico, digamos, de Libra. Y bueno, obviamente esta cuadratura de Plutón a su propio lugar, bueno, simplemente rompió lo que no tenía solidez. Bueno, y en medio de todo esto el ingreso solar. Y ahora vamos a hablar del ingreso solar. Ah, sí, de la inflación. Sí. La inflación estamos realmente en un momento de crisis mundial total. Estamos en un momento de giro, de pivote y todas estas cosas, guerra, inestabilidad, hoy un gobierno de derecha, mañana de izquierda, y lo tira el otro y lo baja y qué sé yo, mentiras, este imperio de los medios de comunicación que generan sentido, y llevan a la humanidad a terminar apoyando a su propio a su propio opresor, por llamarlo así. No quiero usar un término marxista, pero bueno, es el primero que se me ocurre. Y ser uno mismo el artífice de su esclavitud, digamos, ¿no? A través de todo el sistema de creencias de estos últimos años, ¿no? De estas últimas décadas, ¿no? Bueno, ¿cómo viene este ingreso de Saturno en Aries? Bueno, complejo, porque la principal característica de este ingreso es que el Sol en Aries queda en cuadratura a Marte, y Marte está en Géminis. Marte en Géminis, en los ingresos solares, es un signo humano, por lo tanto se considera que donde está Marte ese año hay un peligro para lo que representa ese Marte. Y bueno, signo humano quiere decir peligro para los hombres, es decir que en los lugares en donde haya posibilidades de guerra va a continuar. Claramente cuando uno hace el ingreso para Kiev o Rusia, que da el mismo ingreso, por eso los ingresos solares no conviene mirarlos para un país, porque todos los países que compartan ese meridiano van a tener el mismo ingreso solar, es decir, van a tener una carta muy parecida. Así que Kiev y Moscú tienen el mismo ingreso solar, y en los dos Marte se encuentra angular. Y Marte no está angular, en los dos Marte está en la cúspide de la casa 8. Ya sabemos lo que significa la casa 8. Después voy a subir en mi blog, voy a subir las cartas de todo esto que estamos hablando, porque son interesantes de ver. Así que bueno, realmente no se puede esperar que la cosa, en medio de toda este movimiento mayor, que tengamos un año tranquilo, digamos, ¿no? No se lo ve así. ¿Qué representa Marte en Géminis? Bueno, peligro para la gente. En un contexto de guerra es especialmente peligroso.
También incluye jóvenes, periodistas, escritores, comunicadores, y respecto a cosas y lugares que representa Géminis, medios de comunicación, escuelas, bibliotecas, calles, rutas, en fin, todo lo que nosotros podamos relacionar con Géminis y sus analogías. En algunos países queda angular, como por ejemplo en el centro de Brasil queda angular, en Guyana queda angular, hablando de la zona de América del Sur, y en China, Indonesia, Shanghái, Filipinas también queda angular Marte, con lo cual siempre en los lugares en donde Marte, un planeta como Marte, está angular, es de temer mayor posibilidades de violencia, ¿no? O de acciones marciales. En Medio Oriente, la zona de Siria, Irán y toda la costa oeste del continente africano, también queda Marte angular en el horizonte. Bueno, y para Kiev y para Ucrania, bueno, Marte queda en la casa 8. En América del Sur, este ingreso también es fuerte para Argentina, Brasil y Uruguay, ya que Marte queda en la casa 10. Así que realmente vamos a ver un hemisferio, una región en donde de alguna manera el Poder Ejecutivo va a verse involucrado en situaciones, el Poder Ejecutivo, el Poder del Estado, digamos, podrá verse involucrado en situaciones relacionadas con Marte, ¿no? O sea, violentas, difíciles, ¿no? Habría que ver después, por supuesto que esto es muy general, estamos hablando de región, no de países. Así que lo que hay que, a continuación, lo que hay que observar es mirar las cartas natales de los países, si es que uno las tiene, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Argentina, Marte queda en la casa 10, bueno, en Brasil y en Uruguay pasa lo mismo, Marte queda en la casa 10 y todo el resto de los planetas que le están haciendo cuadratura, Sol, Mercurio, Neptuno, está todo en cuadratura, queda en la 7, con lo cual habla de una situación muy inestable, casi diríamos como que en manos de los contrarios, sea quien sea el contrario. Entonces esto es inestabilidad. Bueno, la zona de eclipses, bueno, esto es algo también importante este año, porque los nodos van a ir desde los últimos grados de Escorpio, desde los primeros grados de Escorpio, porque va para atrás, hasta los últimos grados de Libra, los últimos 10 grados de Libra, va a recorrer esa franja durante este año. Así que, bueno, esa va a ser una zona de eclipses. En el caso de Argentina, esto le toca el eje ascendente-descendente, sobre todo el eclipse de octubre, que va a corresponder a las elecciones. Así que veremos un poco más adelante y estudiando un poco más profundamente a ver si podemos encontrar algo, si es que se puede ver o si nosotros podemos verlo, ¿no? Así que bueno, la verdad, un año complejo, pero como final de todo esto a mí me interesa recalcar que de alguna manera si seguimos con la inercia que nos propone la vida, digamos, vamos a terminar todos aislados en nuestros mundos. Y entonces los fanáticos del agua con gas van a odiar a los fanáticos del agua saborizada, digamos, ¿no? Entonces esto de juntarse, esto acuariano, de juntarse con personas que tienen los mismos intereses, se puede convertir en algo demasiado selectivo y al final de cuentas demasiado canceriano, ¿sí? Que no termine siendo eso y que no nos termine aislando, porque realmente toda esta tecnología que apunta a que todo pueda suceder en tu cabeza, todo va a poder suceder en tu cabeza, a la larga es una situación donde, bueno, en mi cabeza nadie va a discutir conmigo. Lo difícil es cuando uno interactúa, ¿no? Bueno, esta fue mi última reflexión.
quiero saludar a todos los que están viniendo. Discriminador también, dice María Agnes. Sí, ¿a qué te referís? Porque quizás sí, te estás refiriendo, ya sé, a todo esto que acabo de decir, que claro, a mí me gusta esto y yo estoy por esto, y vos estás por lo otro. No nos unimos, digamos, estamos muy encerrados en nuestro propio mundo y solo buscamos nuestro interés y nuestro placer. De alguna manera hay cierto hedonismo que nos lleva a encerrarnos, ¿no? Porque bueno, es esto, ¿quién nos va a discutir a nosotros mismos, ¿no? Dice María Agnes que es discriminador los grupos en Acuario. Bueno, no es discriminador Acuario, sino las personas, ¿no? Así que, bueno, sí, coincido que esos grupos pueden convertirse en cerrados, y eso ya no sería la idea, ¿no? Digamos, lo acuariano es trabajar en lo grupal, es el individuo dentro de lo grupal, sin romanticismo, sin pensar en amor y paz, porque eso tampoco es Acuario. Justamente, Acuario es un signo saturnino, que hace lo que hay que hacer. Y eso es el peligro, de alguna manera, porque, digamos, la ciencia tiene algo que tiene que ver con la frialdad en cuanto al mundo emocional, o el alejamiento del mundo emocional. El mundo mental se aleja del mundo emocional, porque para el mundo mental, el mundo emocional es enmarañado. ¿Para qué? Digamos, ¿para qué le va? Lo tira para atrás. Entonces hay un alejamiento de eso, y hay un peligro de despersonalización también. Hola, Juli. Así que, pero todo realmente, de alguna manera, es un trabajo que tenemos que hacer nosotros desde la conciencia, ¿no? Recuperar los lugares de encuentro para poder conectar realmente, ¿no? Y salir del encierro. Bueno, a no ser que alguien quiera comentar algo, yo tenía ganas de hablar de esto, porque hablar solo del ingreso de Aries, bueno, aparte no me gustaba para nada. Entonces digo, bueno, esto hay que relacionarlo con algo, porque todas estas cosas en realidad forman parte de un orden mayor, ¿no? Y comprender, o por lo menos tratar de darle un sentido a ese orden para nosotros surfear en esa ola y poder ser útiles a la sociedad de alguna manera, ¿no? Bueno, Celeste se unió, pero ya nos vamos. Bueno, les agradezco a todos por haberme acompañado. Disculpen así si hubo alguna cuestión improvisada, pero un poco fue así. Y bueno, el próximo video va a ser la casa 8. El próximo vivo va a ser la casa 8. Así que es lo que prometí en el vivo anterior. Nada más que acá hubo una interrupción por cuestiones de agenda. Así que, bueno, gracias por estar ahí y nos vemos pronto.